continuación tiene la palabra el diputado por la Unión Cívica Radical Mendoza, Julio Cobos. Gracias, presidente. Bienvenido, jefe de gabinete. La verdad que voy a tomar varias cosas lo que expresó Miguel Ángel Pichet. En primer lugar, señor jefe de gabinete, usted compartirá seguramente que Argentina tiene problemas estructurales y se requieren soluciones estructurales que van más allá de la coyuntura, que pueden ir más allá de lo que establece un DNU o una ley sancionada con una circunstancialidad en su mayoría sin el consenso debido. Y es por eso que apoyamos el Pacto de Mayo y estuvimos ahí en Tucumán para ver si levantamos un poco la mirada y empezamos a hablar de políticas a largo plazo. Ayer estuvo Jaunarena, el exministro, gran exministro de Defensa que tuvimos, y nos ponía en valor la ley de defensa y de seguridad interior que se sancionó hace 30 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el Pacto de Mayo? ¿Por qué no se constituye? ¿Faltan los representantes? ¿Cuál es el camino que se ha decidido para definirlo, ¿no? El 16 de agosto debería estar constituido y la única figura es la suya, que lo tiene que presidir. El otro tema, RIGI versus PYME. La verdad que los beneficios impositivos que se van a dar al RIGI, que se está reglamentando y que están siendo acompañados por varias provincias, y algunos gobernadores están pidiendo la adhesión inclusive a los municipios, dejan una asimetría muy grande a las pymes. Pymes que generan gran parte del PBI, gran parte, la mayor empleo posible, y que en líneas generales se han caído las ventas en un 9,5%, desempleo según sea mediana empresa o pequeña empresa llega al 4,7 al 6,7. ¿Hay alguna herramienta que esté pensando el gobierno de promoción, de incentivo para las pymes? El otro tema, y ya para ir terminando, es lo que expresaron acá ya dos diputados. La primera diputada y el diputado que me presidió. Me parece que hay que ser cuidadosos los ministros cuando van al almuerzo y creen que lo que dicen ahí no se va a conocer. El ministro Sturzenegger dijo, lo voy a corregir a Pichetto, no dijo se acabó la obra pública, no vuelve más la obra pública. Lo que no tiene que volver más es la corrupción en la obra pública. Y hay causas que se están investigando y si el gobierno tiene aportes, háganlo cuanto antes. Lo que necesitamos es obra pública porque impacta en la economía, no solo el valor del dólar, los costos logísticos son muy grandes. Y un país no se va a desarrollar sin vivienda, sin ferrocarril, sin autopista, y necesitamos ordenar nación, provincia y municipio. Dedíquense a lo que se tengan que dedicar cada uno de esos rubros. Y la última, ya para terminar, ¿qué va a pasar con el impuesto país? El gobierno lo aumentó, su gobierno, el 13 de diciembre en un 10%, que ahora lo acaba de bajar después de 8 o 9 meses de gestión. Se va a prorrogar, vence en diciembre, ¿no? Están previendo prorrogarlo, no, se va a contemplar en el presupuesto que tiene que presentar ahora. Esas son las inquietudes, ministro, y comparto lo que decían acá. Usted tiene un perfil de diálogo, de vocación, de consenso, no lo pierda y ayude al gobierno para que se deje ayudar. Gracias. Gracias, diputado Cobos. A continuación, tiene la palabra el diputado Martín Tetaz. Buen día, presidente. Muchas gracias, señor ministro, por su presencia. Hago mías las palabras del diputado Juan Manuel López, del diputado Pichetto, respecto del decreto 780. No puede haber ningún límite a la información, al acceso a la información de los individuos, ni ningún límite al trabajo de los periodistas o de cualquiera que pueda solicitar esa información. La pregunta concreta es ¿cuál de los problemas que ustedes heredaron y que están tratando de resolver, y me consta, resuelve el artículo 180, el decreto 180? ¿Para qué lo hicieron? ¿Qué resuelve? Segunda cuestión.
Le pido precisión porque hay un problema entre el comunicado del avance de la política económica que usted presentó recientemente y que comparte el ministro de Economía con el mercado. El mercado, que es el que tiene que poner la plata donde pone la boca, no pone la plata donde usted pone la boca. O sea, el mercado marca 1.460 puntos de riesgo país. No está creciendo. Hay 24, hay bonos 2035, por ejemplo, rinden 24% en dólares. Hay algunos, quiero decir, ni el narcotráfico rinde 24% en dólares. La razón por la cual no se tiran de palomita porque creen que no se lo van a pagar. Entonces, seamos precisos en la definición de alguna variable. Usted habló del déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI. Eso está mal medido, eso es un disparate. ¿Cómo va a ser 10 puntos del PBI lo que usted paga nominalmente por una deuda en pesos? Si usted tiene una deuda en pesos y esa deuda en pesos tiene una tasa real negativa, no hay ningún déficit cuasi fiscal ahí. Está mal medido. Ustedes tienen, por ejemplo, buena relación con el doctor Arriazu, que es uno de los expertos en la medición esta. Les pido que lo consulten, porque generan mucho ruido y confusiones después para el mercado. Y eso explica parte del riesgo país. No hay 10 puntos de déficit cuasi fiscal. No heredaron esa situación. Eso es absolutamente falso. Jubilaciones. La pregunta concreta. Han dicho que no tienen los fondos para poder pagar el 0,4% del PBI. Han hecho una cuenta estrafalaria. No hay, le pido, la pregunta es, ¿conoce usted algún otro país del mundo cuyo sistema de cuentas públicas compute el costo fiscal de una medida como lo hizo el presidente de la Nación cuando habló de 62% del PBI, calculando a perpetuidad el valor actual neto de una diferencia presupuestaria? ¿Usted conoce algún sistema presupuestario del mundo que haga ese cálculo? Pregunta concreta. Pregunta concreta. ¿Por qué el presidente en la entrevista que acaba de hacerle a Luis Majul, acaba de darle el domingo, dijo que no necesitaba en realidad el impuesto a las ganancias, que había conseguido equilibrio presupuestario en el mes de enero y que no lo necesitaba el impuesto a las ganancias? Inclusive esta semana bajaron anticipadamente, se vence en diciembre obviamente el impuesto país, pero lo bajaron anticipadamente. Están dando demostraciones de que están holgados con los números fiscales. La señal que le dan al mercado diciéndole que están ahogados y que no pueden pagarle a los jubilados, no, mire lo que le voy a decir, no lo que los jubilados merecen, no lo que los jubilados ganaban en 2019, la miseria que Alberto Fernández le pagaba en el mes de diciembre. Ustedes, correctamente medido, están la inflación desde diciembre para acá, contando diciembre, fue 144, suponiendo 4% ahora en el mes que acaba de terminar de agosto, y las jubilaciones aumentaron 121. 10 puntos en términos reales, si divide uno por el otro le da que vienen atrás en las jubilaciones. ¿Cómo pueden decirle al mercado que están bien? Esa es la pregunta. Le están diciendo al mercado que no necesitaban los fondos de ganancias que no son coparticipables, dice el presidente, la mayoría va a provincia, cierto, pero 40 va al Estado Nacional. Si no lo necesita, ¿por qué no lo usa para pagarle a los jubilados? Si no necesita la plata del impuesto país, ¿por qué no la usa para pagarle a los jubilados, aunque sea estos meses? ¿Por qué no garantiza por lo menos que los jubilados cobren? ¿Son conscientes? Y va la otra pregunta. ¿Saben que va a haber una catarata de juicios por tratar de establecer las jubilaciones por decreto? ¿Son conscientes que el último presidente que hizo eso fue Néstor Kirchner y que terminó con la sentencia Badaro con millones de juicios para el Estado? ¿Contemplan en la cuenta? ¿Por qué en la cuenta no ponen el riesgo grande que están corriendo de tener una catarata de juicios? Final, última pregunta, discúlpeme, presidente. Respecto a universidades, del fondo para los docentes y los no docentes de las universidades. ¿Son conscientes ustedes que el propio presidente de la Nación prorrogó un presupuesto 2023 cuya cláusula antepenúltima establece que usted, el jefe de gabinete de ministros, tiene que arbitrar los medios para que el presupuesto por la función educación de su administración no sea menor del 1,33% del PBI? ¿Cómo se concilia eso con la declaración reciente del presidente de que eventualmente va a vetar, si es que sale, el aumento de los docentes universitarios y de los no docentes universitarios? ¿Cómo lo va a vetar si usted se comprometió, firmó, el presidente? Diputado, le pido que vaya terminando. Se ha pasado 4 minutos de lo acordado. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. A continuación tiene la palabra la diputada Gabriela Brouwer de Koning.
Gracias, señor presidente. Bienvenido, jefe de gabinete. Yo lo escuché en su alocución y la verdad que comparto que ante la situación que está atravesando Argentina de dificultad económica, tengamos que cuidar los tributos que aportan los argentinos para sostener el Estado. Pero también, en este sentido, creo que es importante analizar o rever esos beneficios fiscales que existen, es decir, esas exenciones impositivas que tienen ciertas personas que no pagan lo mismo, pagan menos que todos los argentinos, como conocemos que son los gastos tributarios, que estos fueron o se logró por tener un objetivo, que era incentivar una actividad económica o proteger alguna región. Y estos objetivos a largo plazo pueden no estar cumpliéndose. Y entonces eso también atenta contra la eficiencia del uso del dinero en el Estado. Por eso quisiera preguntarle, ministro, si está en su intención rever o mandar algún proyecto a este Parlamento para rever esos gastos tributarios, o bien pretende que este Parlamento lo haga, ya que estamos hablando de una implicancia de 4,7 puntos del PBI o porcentajes del PBI, cuando serían 10 veces más lo que implica el aumento de los haberes jubilatorios. Y por otro lado, quiero hacerle otra pregunta que está relacionada que el gobierno cuenta que aquellas personas o funcionarios que se representan al Estado en las empresas o sociedades del Estado no cobran remuneración porque las renuncian o están trabajando de honorem. Esto indica que no existe ninguna ley que las prohíba, sino que queda a discreción de ese funcionario, de esa persona, no cobrar. Y yo creo que esto también atenta con los objetivos que compartimos. Creo que tiene que haber una ley que lo prohíba. Y en ese sentido yo he presentado un proyecto, por eso le consulto, ministro, si estaría usted dispuesto a analizar una iniciativa que intente lograr este objetivo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra la diputada Natalia Sarapura por la provincia de Jujuy, Unión Cívica Radical. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, jefe de gabinete. Quiero ratificar y compartir lo que se ha dicho acá respecto de la obra pública, pero además decir que para algunos la obra pública además es una posibilidad de desarrollo y fortalecimiento de la economía regional y de la generación de empleo. Quiero hacerle una pregunta puntual de obras públicas de mi provincia, que aún no se han reactivado y vemos la necesidad de saber cuándo se van a reactivar. La obra de nueva captación y conducción de planta potabilizadora del municipio Libertador General San Martín, que es una obra de 340 millones que beneficiaría a 90.000 habitantes. La obra de datación para una obra de un equipo de datación radiocarbónica, que es una obra de 90 millones que está en el 95% y serviría para garantizar un equipamiento de más de 2 millones de dólares. Quiero decir que hemos visto desde la llegada del gobierno que claramente compartimos el equilibrio fiscal, pero no podemos avalar el de financiamiento a las provincias. El Fondo de Incentivo Docente, ¿piensan pagar la deuda que tienen con las provincias que han heredado en algunos casos? ¿Piensan equilibrar el tema del Fondo Compensador del Transporte? Queremos saber cuánto se le ha pagado al AMBA, porque si bien es cierto, han sostenido ese desequilibrio hasta hace un tiempo. ¿Piensan recuperar? Han hecho anuncio en estos días sobre el Fondo Fiduciario de Bosques, que si bien es cierto, tenemos anuncios de algunos funcionarios de su gobierno que no están de acuerdo o que creen que el cambio climático no existe. Nos preocupa que se quiera avanzar sobre un fondo que es tan sustancial a la garantía del derecho al ambiente. Ese fondo se integra por el artículo 30 y 31 de la Ley 26.331. Quiero saber si es verdad que hay un decreto que va a eliminar ese fondo fiduciario. Se ha dicho bien también que desde la llegada del gobierno ha habido una eliminación de la institucionalidad de la garantía de derechos. Ha habido un quiebre de la política pública, de los dispositivos, de los programas y ha habido de financiamiento.
¿Cómo piensa el Gobierno Nacional garantizar sus obligaciones internacionales en sectores tan vulnerables como la niñez, con índices de pobreza tan elevados? ¿Cómo piensa el Gobierno Nacional garantizar sus obligaciones internacionales con sectores vulnerables como personas con discapacidad? Ha habido una diezma de la política pública. No avalamos que haya mal manejos, no avalamos y no creemos que sea la respuesta suficiente y necesaria para la garantía de derechos cuando esté en riesgo la vida de personas y la vida de personas vulnerables. Creemos que tenemos que ser más serios en abordar. Usted ha dicho en esta sala que se ha avanzado sobre la reglamentación o la baja de impuestos respecto Diputada, de los hoteles, respecto le de pido, la interrumpo, Termino. le pido al bloque en general que vayan digamos, hablando en torno a los minutos que le han concedido. Se Muchas están pasando gracias, todos, presidente. diputada. Muchas gracias, presidente, Disculpe. pero justamente el jefe de gabinete es la primera vez que viene. Sí, pero hemos ajustando. establecido términos para todos, iguales para todos. Le pido, por favor, que traten de ajustar con todo respeto, diputada. Sí, presidente, estaba terminando, pero me parecía que era importante saber que nosotros siempre nos tratamos de ajustar. Somos de los bloques más respetuosos, como todos acá en la Cámara, pero también ustedes tienen que ser conscientes que es la primera vez que viene el jefe de gabinete. Entonces, que nosotros vamos a hacer mayor esfuerzo, pero tenemos 2 preguntas más y quiero terminar. Usted ha dicho en esta sala que avanzó sobre el cobro de impuestos en hoteles. Me parece que ha hecho solo un enfoque, porque estamos hablando de un derecho de autoría cuando habla de los derechos de SADAIC. No solo a veces se mira la mirada de un solo ámbito, porque ahí hay derecho y hay jurisprudencia internacional y nacional. Señor jefe de gabinete, como se ha dicho en este espacio, todos vislumbramos una actitud política distinta de su parte. Por eso nos preocupa que en esta sala también usted ha hablado, cuando se refirió al voto de la movilidad jubilatoria, a irresponsabilidad. Tenemos mirada distinta. Tenemos enfoques distintos, pero no somos irresponsables fiscales. Tenemos prioridades y los jubilados para nuestro bloque siempre ha sido una prioridad. Muchas gracias. Gracias, diputada. A continuación, el diputado Pedro Galimberti. Gracias, presidente. Gracias al jefe de gabinete por venir. Bueno, ya le han hecho el reclamo en cuanto a los tiempos acá. Seguramente su dilatada trayectoria política le permite saber de la importancia que tiene este acto. Para ir al grano, he efectuado algunas preguntas específicas que han sido relativamente contestadas, pero se la hice al ministro de Justicia cuando los primeros días de enero brindaba información respecto a la ley Bases. Estaba acompañado por Rodolfo Barra, que es actualmente el procurador. Y le pregunté si este gobierno tiene previsto ampliar la Corte Suprema de Justicia. No tuve respuesta. Y lo digo porque, bueno, estaba Barra ahí. Algunos de los que estudiamos Derecho conocemos un poco lo que ha sido la mayoría automática de la Corte de los años 90 y creo que eso es algo para tener en cuenta y por sobre todas las cosas para no repetir algunos hechos históricos que tuvo la Argentina. Entonces, puntualmente, si es que el gobierno tiene previsto ampliar la Corte. Lo decía recién el diputado Cobos, es muy importante la obra pública. Corrupción va a haber, siempre habrá, cualquiera sea el signo político. Lo que no puede faltar son las instituciones, que son las que deben llevar adelante el proceso de juzgamiento. Por eso es tan importante quiénes van a integrar la próxima Corte Suprema de Justicia. Y ahí es muy importante ver los pliegos de algunos de los postulantes que en materia de juzgamiento de algunas denuncias presentadas en relación a hechos de corrupción son sumamente lentos. 2 preguntas puntuales para la provincia de Entre Ríos, pero que también se aplican a otros lugares de la Argentina. La obra pública y específicamente en lo referido a la traza vial, corredor vial número 18 y específicamente en lo que corresponde a la autovía 14, desde Ceibas, llegando hasta la localidad de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes, se está deteriorando a pasos agigantados, jefe de gabinete. Esto es un pedido puntual. No hay prácticamente mantenimiento. Y desde el gobierno, primero por lo que ha sido la resolución judicial que prorrogó por 6 meses, pero luego
por la Secretaría de Transporte se le ha prorrogado hasta el año que viene. Hay que trabajar allí activamente y queremos conocer cuál es la agenda del gobierno respecto a la concesión de esta autovía que es tan importante para nuestra provincia, pero en realidad para todo el tráfico vinculado al Mercosur. Y tenemos la represa de Salto Grande. Las hidroeléctricas en general, muchas de ellas han vencido concesiones, la de los particulares. Y específicamente en lo que refiere a la remuneración, es decir, cuánto se paga a las represas hidroeléctricas, hay una notoria diferencia para el mismo bien que es la energía eléctrica que se genera. Y allí tenemos a Salto Grande por un lado y a la empresa binacional Yacyretá, con el mismo estatus jurídico, pero cobrando muchísimo menos de lo que están cobrando las concesiones que tienen en otras represas hidroeléctricas. Necesitamos que se ajuste la resolución y que se pague a todas un mismo valor, porque lo que se produce en uno u otro lugar de la Argentina es necesario que sea respetado, porque los entrerrianos específicamente hemos dado mucho para que esa represa se pueda llevar adelante. Y por último... Diputado, le pide una interrupción al diputado Bornoroni, si se la concede. Gracias, presidente. Gracias por la interrupción. Creo que si no respetamos los tiempos de bloque, no vamos a llegar con lo estipulado. Me parece que cada bloque debería respetar los tiempos de bloque, porque lo que estoy viendo es que se han puesto un minuto y ninguno está cumpliendo el minuto. Deberíamos ser respetuosos del jefe de gabinete para hacer las preguntas precisas. Gracias, presidente. Gracias por la interrupción. Gracias, diputado Bornoroni. Continúe, diputado Limberti. Le pido, nos vamos ajustando, hagamos lo posible. Sí, gracias. Sí, lo entiendo, presidente, pero ¿sabe qué? Es la primera vez que viene el jefe de gabinete. Yo le agradezco, yo le agradezco que esté dando las respuestas que el anterior no dio, porque ni siquiera vino a brindarnos explicaciones respecto al proyecto de la ley base, que eran más de 600 artículos. Entonces, arrancamos hace 3 horas, hemos tenido más de un día de sesión. Sí, pero hay un reglamento y nos hemos mandado un plan de trabajo, pero continúe nomás. Yo entiendo la cuestión de la labor, pero es importante que cuando tenemos la oportunidad nos dejen por lo menos expresar un poquito. Voy a ser muy breve. Jefe de gabinete, el gobierno nacional, algunos ya habíamos presentado, habíamos 2 diputados que habíamos presentado algún proyecto vinculado a una cosa que parece intrascendente, que es la vacunación antiaftosa en la Argentina, que es muy importante el estatus sanitario, porque después hay mucha gente que trabaja, hay 23 jurisdicciones de la Argentina, es una producción sumamente federal, que trabajan en esto. La vacunación antiaftosa en la Argentina terminamos siendo más papistas que el Papa. Estamos exigiendo cuestiones sanitarias que hay en muchos lugares del mundo no nos están exigiendo. Y lo que está pasando además es que los países limítrofes están avanzando rápidamente en un proceso hacia no vacunación. Si bien me han contestado aquí algunas de las cuestiones, yo una de las que he preguntado es si han habilitado y si hay, mejor dicho, el gobierno habilitó la posibilidad de la importación, si hay empresas que se han anotado. Para que cambie tiene que existir voluntad y sobre todo se tienen que modificar algunos procedimientos dentro del organismo que es el SENASA. Y allí la verdad que encontramos algunas trabas que están exigiendo mayores requisitos a los que exigen otros países. Es importante porque allí hay un negocio que está manejado por 2 laboratorios en la Argentina que hace desde el 2001 que tienen prácticamente la vaquita atada y donde de un año a otro la vacuna antiaftosa aumentó prácticamente el 500%. No es un tema menor ver lo que está pasando allí. Y aprovecho que hoy usted está aquí para pedirle que tome nota de eso. Muchas gracias. Disculpen. Gracias, diputado. Y les pido a los presentes que vayan al punto y hagan la pregunta correspondiente, que con todo gusto entiendo que el jefe de gabinete de ministros va a hacer lo posible para contestar todo, para eso vino el día de hoy. Pero vamos a la pregunta más concreta, si podemos cumplir con lo que hemos estipulado. Sí, diputada Giudici. Creo que todos quieren preguntar si no se van a ajustar al tiempo asignado. Yo lo que le voy a solicitar es que lo descuente del tiempo de bloque, porque todos los bloques tenemos un tiempo asignado. Entonces, si se exceden los diputados preopinantes al jefe de bloque, que se descuente ese tiempo. Gracias. Si nos manejamos con los tiempos que hemos preestablecido al bloque de la UCR, le quedarían 3 minutos y todavía tienen 8 oradores. Así que les pido
que vayan tratando de ajustarse. Una tolerancia razonable está bien, multiplicar por 5 el tiempo asignado sería un poco exagerado. Así que, sí, diputada Banfi. Solo para pedirle, rogarle que no cercene la libertad de expresión, teniendo en cuenta que el artículo 100 de la Constitución dice que el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternadamente con las dos cámaras. Estamos subsumiendo en una vez por año, así que le pido que tenga paciencia porque hay muchas preguntas para contestar. La paciencia está presente siempre, diputada, usted lo sabe. Le pido solamente que nos vamos a las preguntas concretas y dejemos de lado un poco las demás expresiones. Gracias. Gracias a nuestro jefe de gabinete. Diputada Dania Tabela tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, jefe de gabinete. Le agradezco, ¿ya me sonó la campanita? Le agradezco el tiempo que nos está dispensando y lamento que lo vayamos a retrasar, pero como bien señaló la diputada propinante, toca venir una vez por mes alternadamente y llevamos ya casi 9 meses de gobierno, un poquito más, y es la primera vez que viene. Le repregunto sobre la pregunta número 1051 sobre los salarios docentes y no docentes universitarios. Usted con mucha precisión informó que hay una mesa abierta de negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo. Yo le solicitaría algunas precisiones porque en lo que va del periodo noviembre 23 a julio 24 la inflación acumulada es del 134,54% y la recomposición salarial del 56,97%. Entendiendo que en una situación de crisis todos tenemos que perder, lo que queremos saber es si efectivamente hay alguna propuesta concreta de recomposición, hay alguna propuesta para terminar el año y, por supuesto, los detalles que conozca respecto de las reuniones convocadas. Segunda pregunta concreta. Usted habló de una diferencia conceptual entre ustedes y algunos de los diputados aquí sentados respecto de la educación superior universitaria. Quisiera que me la explique o me la amplíe porque los diputados de La Libertad Avanza, cuando hicimos la moción de votar en la sesión anterior los criterios objetivos para la distribución del presupuesto y las auditorías se opusieron. Entonces no logro entender cuál es la diferencia conceptual y sobre todo porque discrecionalmente hay universidades que están recibiendo el 67,67% de aumento en sus partidas, mientras que otras, sin ningún tipo de explicación, están en el 113,8%. Y por último, respecto de lo que yo denomino el segmento de Hablemos sin saber, respecto de, no por usted, digo, pero sino porque muchas veces en los medios se habla sin precisión, respecto de la deuda de rendición de fondos, ese 80 o 87% que refirió en 2 ejemplos, ¿a qué parte del presupuesto se refiere? Porque si se refiere al tema de salarios, que es el 90-92% del presupuesto, claramente no lo es, porque hay obligatoriedad de presentar el RUN, como usted lo sabe, y se puede verificar a través del ANSES también, pero hay obligatoriedad por las universidades. Ese otro 80%, 87% que usted escuchó decir en los medios, ¿a qué parte de los fondos responde? Si responde a programas específicos, ¿de qué montos estamos hablando y qué impacto tienen? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Tabela. A continuación, la diputada